van a escuchar de que la cirugía bariátrica o cirugía metabólica cura la diabetes. Es la pérdida de peso, cualquier forma de pérdida de peso con cirugía, con balón, con medicamentos o con cambios en el estilo de vida, pueden entonces, cuando en un paciente que su función pancreática se encuentra intacta, que su páncreas funciona muy bien, pudiera revertir la diabetes. El objetivo de diagnosticar y tratar a tiempo la diabetes y de manera adecuada es prevenir las complicaciones. El paciente diabético que está controlado, que se cuida, se va a morir de otra cosa que no es la diabetes. O sea, el objetivo del tratamiento es tener una expectativa de vida igual que la de un individuo que no tiene diabetes. Esta es una nueva entrega de Amazing Doctors. Bienvenidos, señores, a Amazing Doctors, y hoy tenemos un capítulo súper emocionante para dar inicio al mes de noviembre, al mes de la diabetes. Pero antes que eso, vamos a darle gracias a nuestro patrocinador, a CENICARDIO, Centro de Intervenciones Cardiovasculares. Y hoy le damos la bienvenida a mi doctora, porque la doctora es mía, esa es la que me atiende, la doctora Michelle Tolentino, que hoy nos va a hablar de la diabetes. Gracias, Wendy, por la invitación para acompañarlos en este capítulo de Amazing Doctors. Para mí es un honor. Otra vez la tenemos por aquí. Ya contamos su historia, pero hoy vamos a hablar de un tema que le apasiona. Yo sé que sí. Así Doctora, es. ¿y cómo vamos a comenzar primero como que no sabemos nada de la diabetes y que una persona, cómo puede darse cuenta sin, quizás no tenga antecedentes? O sea, es importante que una persona, para saber que puede pasar diabetes, ¿hay un factor de riesgo cuando tiene antecedentes de familiares o solamente la diabetes puede aparecer en cualquier ser humano? La diabetes puede aparecer en cualquier persona, aunque no tenga factores de riesgo. Entonces, es por esto que se recomienda realizar exámenes de rutina de manera regular para detectar a tiempo esta condición. Pero obviamente, si hay factores de riesgo, el escrutinio, o sea, el tamizaje, la búsqueda intencionada de la diabetes se debe de realizar de manera más temprano. Dentro de los factores de riesgo que hay que mencionar es el antecedente familiar de diabetes. Cuando una persona tiene un familiar directo como padre, madre, hermanos con diabetes, el riesgo de diabetes de ese individuo es hasta de un 40%. Si ambos padres son diabéticos, o sea, si papá y mamá son diabéticos, el riesgo es hasta de un 60% de desarrollar diabetes. Si además la persona es hipertensa, tiene triglicéridos altos, tiene sobrepeso u obesidad, entonces su riesgo también es mayor. Otros factores de riesgo que hay que tomar en cuenta es el antecedente de síndrome de ovarios poliquísticos. Las mujeres que tienen diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico tienen más riesgo de desarrollar diabetes y es por esto que deben de revisarse. Otro factor de riesgo es el antecedente de haber tenido diabetes gestacional o diabetes del embarazo. Aunque haya sido algo transitorio, es una mujer que tiene riesgo de desarrollar diabetes hasta 20 años después del embarazo. O sea, el riesgo persiste toda la vida. O el antecedente de haber tenido un bebé grande, un bebé de más de 9 libras. Eso es un dato como de alarma que pudiera hacernos sospechar que quizás la paciente pudo haber cursado con algún trastorno de los niveles de azúcar en el embarazo y la predisponen a tener diabetes posteriormente. Realmente estos son como los factores de riesgo principales, pero el simple hecho de ser latino, o sea, nuestra raza, ya nos pone en riesgo. Por la alimentación. Por nuestros genes. Por nuestros genes y obviamente la alimentación influye mucho. O sea, la diabetes es una enfermedad poligénica. Poligénica quiere decir que influyen muchos genes en la predisposición a que un individuo padezca diabetes, pero el factor ambiental, la alimentación, el peso, la actividad física, el ejercicio, influyen mucho. Es el 60% para predisponer a que un individuo desarrolle esta entidad. Pero entonces, doctora, hay muchos factores de riesgo. O sea, estamos hablando de que si yo, joven, fui diagnosticada con ovarios poliquísticos, ya tengo un alto riesgo de que pueda aparecer diabetes más adelante. Mi abuela era diabética, mi mamá también, y mis tías, en su gran mayoría, hermanas de mi mamá, todas son diabéticas. Entonces, el riesgo ahí aumenta.
Así es. Entonces, si también embarazada tengo un niño sobre los 9 libras, pues también entonces tengo otro riesgo. Entonces, al final, eso es como quien dice una crónica de una muerte anunciada, de que en cualquier momento se va a desarrollar la diabetes. Sí, es por esto que cuando hay muchos factores de riesgo, entonces debemos de realizar un escrutinio de manera temprana, o sea, investigar si el paciente está ya en rangos de prediabetes o si tiene resistencia a la insulina, para realizar medidas para intentar prevenir el desarrollo de la enfermedad. Y si es una persona que no conoce y no sabe todos estos riesgos, o sea, todos los factores que pueden desencadenar en diabetes, ¿cuáles serían los síntomas que una persona común y corriente puede sentir que a la larga sean una alarma para la diabetes? Sí, lamentablemente la mayoría de los pacientes no tienen síntomas. Y digo lamentablemente porque si la diabetes doliera, entonces diagnosticaríamos de manera más temprana a los pacientes y evitaríamos muchas complicaciones. Se estima que cuando un paciente diabético se diagnostica, tiene un paciente con diabetes tipo 2, que es la más frecuente, ya tiene aproximadamente 10 años del diagnóstico y no se sabía, se desconocía, o sea que hay un retraso en el diagnóstico. Los síntomas más frecuentes cuando se presentan son fatiga, cansancio, pérdida de peso o pérdida de la masa muscular, poliuria. Esto significa que hay un aumento en la frecuencia urinaria, o sea, los pacientes orinan más o van muchas veces al baño, o cuando van al baño orinan mucha cantidad. Y esto, nicturia, que quiere decir que es frecuente que se despierten en la madrugada a ir al baño. Pueden presentar visión borrosa, adormecimiento de las manos, de los pies, calambres, una sensación de ardor en los pies. Los síntomas son muy inespecíficos, pero estos son como los datos principales de alarma que hay que tomar en consideración a la hora de diagnosticar diabetes. Y entonces, cuando una persona puede tener estos síntomas, ¿cuántos de esos que se acaban de mencionar tienen que tener para decir yo tengo que ir a hacerme un chequeo? Bueno, los síntomas cardinales o los más específicos son la pérdida de peso, la poliuria o el ir mucho al baño, eh, polidipsia, como orinan mucho, les da mucha sed. Esos son los principales síntomas, pero no deben esperar tener síntomas. Todos los pacientes que tienen algún factor de riesgo deben de acudir a una valoración de rutina por lo menos una vez al año. Y todos los adultos a partir de los 40 años deben de realizarse su chequeo de rutina, aunque no tengan factores de riesgo, para poder detectar a tiempo a un paciente con resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes per se, porque el paciente que se diagnostica a tiempo puede prevenir las complicaciones principales de la diabetes. Y hablemos entonces ya de la diabetes tipo 1, porque esa que se puede diagnosticar es la tipo 2 con esos síntomas, o también entra ahí la tipo 1. La tipo 1 se diagnostica de manera más temprana porque la instauración del cuadro clínico es muy abrupta, ocurre de manera muy aguda. Entonces los pacientes llegan muy descompensados con niveles de azúcar muy altos, por lo general mayores de 500, y presentan una pérdida de peso brusca, pierden 10, 20 libras fácilmente en un mes, se ven mucha pérdida de masa muscular, mucha sed, orinan mucho. Entonces, en la diabetes tipo 1, donde hay una ausencia en la producción de insulina, entonces se detecta de manera más temprano. Por lo general, como el inicio es tan agudo, el paciente se siente agudamente enfermo, se siente mal, entonces va al médico de manera más rápida. Por lo general, estos pacientes llegan incluso vía emergencia porque están muy descompensados. Donde hay más retraso en el diagnóstico y donde debemos de insistir en una revisión rutinaria es para detectar la diabetes tipo 2, que es la más común. Entonces eso quiere decir que todo ser humano, adulto, debe hacerse su chequeo de rutina una vez por año. Así es.
Y también algunos niños con factores de riesgo, porque Ahí va a estamos entrar. viendo actualmente un incremento dramático de los casos de diabetes tipo 2 en niños por el sobrepeso, la obesidad, la inactividad física. Antes, característicamente decíamos que si un niño o un adulto joven tenía diabetes, era tipo 1. Si era mayor de 40 años, era tipo 2. Era más fácil clasificarlos. Pero actualmente estamos viendo muchos niños con diabetes tipo 2 debido al sobrepeso y la alimentación inadecuada y a la falta de ejercicio. Y ahora hay un factor que influye mucho en esta generación. Los niños no salen a jugar. Todos los juegos son virtuales, todos los juegos son a través de una pantalla, reuniones son virtuales, entonces viven una vida muy sedentaria a través de una pantalla, hacen su vida social y es muy poco lo que ellos se mueven. Aparte también de la alimentación. Anteriormente no teníamos tanta comida rápida. Así No es. teníamos, bueno, la vida se ha convertido, como yo le llamo, el efecto microondas. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos inmediato. Entonces así mismo tiene que salir la comida, así tiene que salir todo. Y se hace un poquito cuesta arriba con la vida que llegamos, que llevamos ahora mismo, poder tener una alimentación adecuada. O sea, hay que hacer un esfuerzo, yo lo digo por mí. O sea, anteriormente, yo soy diabética, ahora sí lo puedo decir, que de mi doctora, y yo tenía una vida muy descontrolada porque yo no comía a mi hora, se me pasaban las horas, me llegaba en la oficina a la hora de comer y yo agarraba y decía, déjame pedir a Kentucky, déjame pedir a Pizzarellis, déjame pedir a cualquier comida rápida que me trajeran algo de comer. Pero desde hace unos años para acá, muchos ya, yo vengo con lonchera a la oficina. O sea, yo voy con lonchera desde el desayuno, la merienda, la comida, la merienda de la tarde y ya la cena en la casa. A veces cenamos fuera, pero la mayoría de las veces nosotros lo hacemos de esa manera. Y en mi casa, gracias a la chef, pues comemos muy bien y muy saludable, rico y saludable. Excelente, sí, realmente el 80% es la alimentación. O sea, el mejor tratamiento para la diabetes tipo 2 es llevar una alimentación adecuada, balanceada y aumentar la actividad física. Ayuda a disminuir los niveles de glicemia, mejora el funcionamiento de la insulina en más de un 80%. Entonces, esa es la clave para prevenir la enfermedad y si ya la enfermedad está instaurada para mantenerla controlada y prevenir complicaciones definitivamente. O sea, no se trata de una dieta ni de que el paciente va a vivir a dieta toda la vida, sino aprender a comer. Es un estilo de vida. Así es. Entonces quiere decir, doctora, que si nosotros tenemos diabetes, una persona, ya hay un, un sello que dice que vamos a morir de eso. No, claro que no. El objetivo de diagnosticar y tratar a tiempo la diabetes y de manera adecuada es prevenir las complicaciones. El paciente diabético que está controlado, que se cuida, se va a morir de otra cosa que no es la diabetes. O sea, el objetivo del tratamiento es tener una expectativa de vida igual que la de un individuo que no tiene diabetes. Es por esto que hay que detectar esta entidad a tiempo y estar claros de que la diabetes no es emocional. O sea, los médicos tenemos que dar un diagnóstico preciso, hablar claro y hacer que el paciente entienda su condición, se empodere y tome las medidas necesarias para prevenir complicaciones. El paciente diabético que se cuida se va a morir de otra cosa que no es la diabetes. Y que hay que hacer conciencia. O sea, cuando yo no tenía ningún tipo de, yo decía, ay, y lo digo ahora, yo me tomaba una Coca-Cola y agarraba y me bebía mi pastilla y decía, ya yo me la bebí. Y no dejaba la Coca-Cola. O sea, ahora yo puedo tomar Coca-Cola, sí. Un vasito de eso que le dicen cervecero lleno de hielo y la mitad de refresco para el día que me da el deseo, pero no me lo tomo completo. Entonces, lo primero que yo como paciente digo, hay que hacer conciencia de cuál es la condición. O sea, esto no es una cosa que es un... Para mí hace mucho que ya eso no... En un momento sí, yo dije, bueno, yo me voy a morir como quiera. Y como me voy a morir, pues yo voy a seguir viviendo mi vida, me voy a seguir comiendo mi pizza, me voy a seguir comiendo mis hamburguesas, me voy a tomar mi malteada. Pero mentira, cuando tuve una recaída, ahí fue que dije, no, yo tengo que hacer un cambio en mi vida. Porque si no lo hago, me estoy cortando los años. Así es. Y simplemente con ligeros cambios, con la alimentación, con eliminar todo lo que tenía que ver con azúcar, la vida mía cambió de 360 grados.
hasta más delgada estoy. O sea, eso es una cosa que se lo debo a mi doctora. Entonces, el tema de hoy sí hay algo muy importante. Hay gente que me dice, y yo como diabética y trabajo mucho con médicos, le digo, estás equivocado. No, porque yo tengo la diabetes mía, el azúcar me salió alta, pero eso es emocional, porque yo tengo muchas situaciones ahora. ¿Qué hay de eso, de la diabetes emocional, que lo mencionaste hace un momento? Sí, no, la diabetes no es emocional, o sea, el estrés emocional que todos tenemos en determinados momentos de la vida, porque nos ha tocado una vida muy acelerada, no se ha visto que sea capaz de producir elevación en los niveles de azúcar a un rango de diagnóstico de diabetes. Sí es cierto que si, por ejemplo, un día el paciente no duerme bien, puede tener una ligera alteración de la glicemia, 2 o 3 puntos, pero no a un rango del diagnóstico de diabetes, o sea, son hiperglucemias leves. El estrés como de una infección, una cirugía, pudiera elevar también los niveles de azúcar de manera transitoria, pero eso se llama hiperglucemia de estrés o elevación de azúcar asociado, pero es un estrés físico, no emocional, y eso pues ya los médicos lo identificamos y tratamos perfectamente. Entonces, una persona que se hace una glicemia en ayunas, en sangre, y aparece un rango sobre los 150. No, ese paciente probablemente es diabético con una sola determinación que salga alterada en ayunas. No podemos hacer el diagnóstico de diabetes a menos que el paciente tenga todos los signos y síntomas clásicos que mencionamos, de pérdida de peso, de que está orinando mucho, que tiene mucha sed, que le da mucha hambre. Se recomienda confirmar con una segunda muestra, que puede ser perfectamente realizada el día siguiente. Si en 2 ocasiones en ayunas los niveles son mayores o iguales a 126, eso ya es diabetes definitivamente. Y si es una persona que sale con esa glicemia en sangre alta, pero durante su día come mucho dulce, también eso es un factor de una alerta que nos diga que puede haber ahí, o sea, comiendo mucho dulce, toma mucho refresco, y también entonces aparece con eso, come mucha harina. Claro, sí, sí, eso es un dato de alerta y hay que realizar otros estudios más profundos para poder clasificar bien si el paciente es diabético o es prediabético o cuál es el diagnóstico preciso para poder dar las recomendaciones adecuadas. ¿Y por qué se da que una persona que tiene diabetes y siempre está con la glicemia o el azúcar elevada, le da tanto deseo de comer cosas dulces? Fíjate que es una excelente pregunta. Eso, yo creo que hay ahí como una implicación psicológica de lo que no se puede. De querer comer lo prohibido o lo que no se puede, porque no existe una explicación científica para eso en cuanto al metabolismo de los carbohidratos y del azúcar. Eso es algo que hay que cambiar el chip y enfocarlo. Pero a mí no me da. Yo soy diabética, pero a mí no me da. Es que hay que hacer conciencia. El que no ha hecho conciencia, yo lo digo porque yo conozco personas que están cerca, que sí la padecen, se niegan a... Yo sé que al principio cuando el diagnóstico se da, hay una negación. Sí. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo hablo desde mi experiencia. O sea, yo decía, no, pero que yo no tengo eso. O sea, y seguí igualita, me veía mi pastilla y seguí igualita con mi vida. Pero antes de eso yo comía muchos dulces sin saberlo. O sea, yo podía dejar la comida del mediodía y lo cambiaba por 2 postres. Pero no me comía la comida. Entonces, mirando hacia atrás, eso, o sea, ¿por qué me daba tanto deseo de comer cosas dulces? Aún sin yo saber que lo era, pero teniendo la azúcar elevada y no lo sabía. Bueno, a lo mejor más bien ese desorden en la alimentación hizo que la diabetes apareciera de manera temprana. O sea, pero no es que los pacientes que tienen prediabetes o resistencia a la insulina o factores de riesgo, forzosamente todos van a tener deseo de comer algo más dulces o más carbohidratos, más harina, sino que al contrario, o sea, el aumento de la ingesta de carbohidratos simples, dulces,
harinas, pan, etcétera, pues hacen que un paciente que tiene factores de riesgo pueda desarrollar la enfermedad de manera más temprano. Es por esto que la clave es identificar cuáles son los pacientes que tienen riesgo de desarrollar diabetes. Y cuidarse, o sea, si mi mamá y mi papá son diabéticos, yo debo de adoptar un estilo de vida saludable para prevenir la diabetes, porque la predisposición genética está ahí. Entonces, no es lo mismo diagnosticar una diabetes a los 30, a los 40 años de edad, cuando el paciente tiene toda la vida por delante para desarrollar todas las complicaciones del mundo, si no se cuida, porque hay gente que viven en negación, lamentablemente, a que la diabetes por el factor poligénico pues aparezca ya de manera más tardía. Entonces se puede retrasar el diagnóstico o podemos evitar también que aparezca e incluso se puede revertir cuando la diabetes tipo 2 se diagnostica de manera temprana. Y se ha visto que si está asociada a obesidad o sobrepeso, cuando los pacientes disminuyen hasta un 15% del peso corporal si su páncreas aún está sano, entonces hay algunos pacientes que revierten. No significa que se curan, porque si se descuidan con la alimentación, el defecto metabólico vuelve. Pero sí revierte a un nivel en que pueden manejar niveles de glicemia en rangos normales, en rango de no diabetes ni prediabetes. Es por esto que se ha querido o que van a escuchar de que la cirugía bariátrica o cirugía metabólica cura la diabetes. Es la pérdida de peso, cualquier forma de pérdida de peso con cirugía, con balón, con medicamentos o con cambios en el estilo de vida. Pueden entonces, en un paciente que su función pancreática se encuentra intacta, que su páncreas funciona muy bien, pudiera revertir la diabetes. Si se mantienen cuidando con un peso adecuado, pues puede que no vuelva a aparecer, pero los defectos genéticos están ahí. Si el paciente otra vez se descuida, aumenta de peso, pues la diabetes vuelve y se manifiesta. O sea, que podemos decir que un paciente que baje de peso no tiene que ser obligatoriamente con la bariátrica ni nada, y que haga ejercicio constantemente puede ya dejar, o sea, vivir sin tener que depender de una pastilla. Sí, así es. De hecho, bueno, yo he tenido pacientes con insulina, que los tengo que poner insulina porque están manejando niveles de glicemia extremadamente elevados y que sabemos que con pastillas solo no es suficiente, que actualmente están ya sin medicamentos, sin insulina y sin pastilla por la pérdida de peso que han tenido y porque se mantienen activos haciendo ejercicio, han adoptado, han aprendido a comer y han cambiado su estilo de vida. Y tengo varios pacientes, gracias a Dios, que están sin medicamentos, pero ellos están conscientes que tienen que estarse cuidando porque si se descuidan van a tener una recaída. ¿Y qué podemos entonces dejar para este mes de noviembre, el mes de la diabetes? Vamos a dejar, ¿cuáles serían esas recomendaciones para que los que no son diabéticos o se creen que no son, porque eso está oculto y no se ve, como tú dices, no duele? Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Mira, tenemos que tomar en cuenta que hay que revisarse. O sea, la diabetes es una enfermedad asintomática, sin síntomas la mayoría de las veces. Cuando aparecen los síntomas, ya la enfermedad está muy avanzada. Entonces, yo les invito que si tienen factores de riesgo para diabetes, sobrepeso, obesidad, familiares directos con diabetes, antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, de diabetes del embarazo, a revisarse. Si tiene los triglicéridos altos, si usted es hipertenso, favor revisarse por lo menos una vez al año y darle importancia a los niveles de glicemia, porque tenemos casi 600 millones a nivel mundial de diabéticos y se estima que el 50% de los pacientes tiene diabetes y no sabe que tiene diabetes, precisamente porque es asintomática. La Federación Internacional de Diabetes en su última publicación reportó que 1 de cada 10 adultos es diabético a nivel mundial. Entonces, estas cifras son alarmantes. Entonces, yo recomiendo primero revisarse y que todos debemos de aprender a comer, o sea, no solo los pacientes diabéticos, no solo los que tienen factores de riesgo, todas las enfermedades que estamos viendo actualmente, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares,
cáncer, la mayoría viene por los hábitos que estamos teniendo, la falta de actividad física y la alimentación alta en azúcares y alimentos procesados. Entonces tenemos que revisar qué estamos comiendo, qué estamos haciendo, porque nos estamos enfermando con el estilo de vida que estamos llevando. Entonces yo los invito a revisarse, a tratar de comer mejor y movernos, subir escaleras, sacar a los niños a jugar. Tenemos que luchar para detectar a tiempo y para prevenir la diabetes. Bueno, señores, esto ha sido un capítulo súper interesante y sobre todo en este mes de la diabetes, señores, tenemos que cuidarnos, los que ya estamos diagnosticados, o sea, a movernos, los que no nos movemos, incluyéndome a mí. Me hago mi compromiso de comenzar a moverme durante este mes, que el trabajo me lo permita. Y sobre todo, señores, vamos a hacer como los gringos, un diagnóstico al año, o sea, un chequeo al año, como lo llaman el físico, que va a evitar muchísimas enfermedades. Así que muchísimas gracias a la doctora Michelle por haber estado con nosotros. Y recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a CENICardio, Centro de Intervenciones Cardiovasculares. Hasta la próxima. Otro gran episodio, otra gran historia. Te invitamos a que vuelvas a disfrutar de una próxima entrega de Amazing Doctors.